Ahora, analizando brevemente las preguntas, él dice en la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reforzando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Bueno, acuérdense que el país ya tuvo la base de Manta por algunos años, y esa base de Manta en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado fue justamente proscrita, y en la Constitución actual, creo que es el artículo 5, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Obviamente, yo particularmente pienso que de ser el caso de que la Corte dé permisibilidad a esta pregunta, yo votaría no. ¿Por qué razón? Porque se quiere dar la idea por parte del gobierno de que con las bases militares extranjeras va a terminarse la delincuencia. Y no es así. Fundamentalmente, acordémonos que a raíz de la salida de la base de Manta, hubieron índices de disminución delictiva en el gobierno del presidente Correa. Un ejemplo, por ejemplo, el hecho de que hayan 20, 15, 8, 7 bases militares no significa que la delincuencia organizada va a ser exterminada. Ejemplo, el Perú, ejemplo, Colombia, hay 8 bases militares, y en Colombia ha sido tierra de cultivo de las FARC, tierra de cultivo de los elementos guerrilleros y de grupos de delincuencia transnacional, ¿no? Entonces, eso no es garantía de nada. A mí me parece que esta es una situación de que se quiere hipotecar la soberanía nacional a países extranjeros para tener justamente una base militar y que afiance, digamos, el poder militar que tiene Estados Unidos. Vamos, seamos de frente, a Estados Unidos le está haciendo alfombra el presidente Noboa, y obviamente él tiene todo el derecho de pensar como tiene. Y nosotros los demócratas tenemos todo el derecho de hacer militancia cívica con la ciudadanía para demostrarles que esta situación es un aspecto político y que va a ser manipulado, y que la delincuencia no que se va a terminar. La delincuencia con el conflicto armado interno, que ya no está, de que desde enero del 2024 no se ha terminado. Al contrario, los índices han dicho que el primer semestre, de enero a junio de 2025, ha sido cuando más los crímenes se han incrementado. Entonces, combatir la delincuencia es un asunto complejo, es un asunto que tiene que ver con establecer políticas criminales serias. Y una política criminal no hay en el diseño del gobierno, porque una política criminal significa diseñar no solamente con el poder ejecutivo, sino con los otros poderes del Estado y con las universidades y empresas privadas, es decir, todo el conjunto de las instituciones públicas y privadas, ponerse a una tarea de elaborar y redactar y poner en la práctica una política criminal, digamos, acorde a la democracia representativa que vive el Ecuador. No hubo ni siquiera plan Cóndor, no hubo ni siquiera plan, ¿cómo se llamaba el plan? ¿Cómo le llamaba el plan? El plan Fénix. El plan Fénix. Ya no habla el gobierno del plan Fénix, nunca existió el plan Fénix, y tampoco hay una política de seguridad, digamos, consistente. Lo que existe es, a través del Ministerio del Interior, son cadenas nacionales que quieren impactar la conciencia ecuatoriana de que ya se están eliminando los grupos de delincuencia organizada. Eso existe. Es decir, no hay una política, porque está bien que se combata duramente a la criminalidad organizada y a la delincuencia común, pero un Estado tiene que implementar, llevar a la práctica políticas sociales de envergadura, de fuerza, de sostenimiento de esa labor, digamos, eliminatoria o de represión. Si no hay políticas públicas de prevención y solamente de eliminación y de represión, fracasa cualquier plan antidelictivo. La número 2.
Dice el señor Novoa, la va a poner en pantalla para que la gente la pueda mirar. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esa es la pregunta 2. A ver, yo pienso que, y si esta pregunta pasa por el filtro constitucional de los jueces de la Corte, yo votaría no. ¿Por qué? Porque la democracia ecuatoriana es una democracia endeble. Esta es una democracia en la cual no hay mucha consistencia en los partidos políticos y hay que fortalecerlos. Y una manera de fortalecerlos es que el Estado les asigne para que puedan la ciudadanía, la gente pobre, la gran mayoría del país pobre, puedan, digamos, hacer un ejercicio cívico político en los partidos como adherentes o como simpatizantes y puedan candidatizarse. Lo que sí creo que debería reformarse el Código de la Democracia en el sentido que cuando un legislador triunfa por un partido y traiciona la política, la conducción y la línea de acción de ese partido en la Asamblea y se pasa al bando contrario, como ha ocurrido, como siempre ha ocurrido en nuestro medio, pues deberían perder su condición de asambleísta. Esto es un asunto, digamos, vital. Pero en el evento de que gane el sí en esa pregunta significa que la política de los partidos de derecha, los partidos ricos, la gente rica, no más van a ser candidatos. Y la gente de clase media, la gente pobre, no puede acceder a un partido porque el partido no le va a dar condición económica para triunfar. Entonces, los candidatos que manejan fortunas son los que ganarían. Yo no estoy de acuerdo. Y lo que sí estoy de acuerdo es que reformando la ley se debería sí ocultar, fiscalizar, auditar los bienes económicos que se entregan a los partidos políticos, para que también los partidos políticos no hagan de las suyas con el dinero que el Estado les da para las elecciones. Entonces, a mí me parece que esto es una situación, una pregunta selectiva, una pregunta que está muy, muy apetitosa para ADN, porque el presidente de la República es un hombre rico, un hombre joven, que aunque termine su periodo, va a continuar en la actividad política, porque no va a tener más de 42, 43 años cuando termine, y él va a continuar en la vida, la política, y es un hombre, es uno de los herederos de una gran fortuna en el país, y caramba, a mucha gente muy ilustrada, muy erudita, pero que no tienen dinero para hacer políticas, hacer una campaña que demanda dinero en los medios, en los viajes, etcétera. Caramba, la democracia va a tambalear así, pues. Eso no es democracia. Qué buena conceptualización. Vamos con la otra. Aquí tenemos esta que dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo a la pregunta? Otra más. Vea, responder esa pregunta es bien delicada para mí porque yo fui consejero y fui ilegalmente destituido el 30 de enero del presente año por el Tribunal Contencioso Electoral en una conjura, y ahora estoy procesado penalmente en un delito que no hemos cometido de asociación ilícita, que espero vamos a salir adelante porque realmente no hay tal cosa. Vea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se creó por la constituyente del año 2008. En la Constitución de 2008 se creó legalmente, constitucionalmente, y su objetivo era noble, porque antes, ¿qué pasaba con los organismos de control? Los funcionarios del fiscal, el defensor del pueblo, eran nombrados por apetitos políticos por el Congreso Nacional. Y ahora quieren volver a la misma práctica de antes, que sea la Asamblea, la Contraloría, la Defensoría Pública, los encargados de hacer las designaciones. A mí me parece que eso es un poco una concepción retardataria. Si bien realmente la mayoría de los integrantes que han tenido desde su creación el CPCCS han sido destituidos, muchos cambian, no hay estabilidad. Desde la famosa presidencia del cura Tuárez, caramba, esta institución no goza, es verdad, no goza de prestigio. Y es posible que si pasa la pregunta,
la gente, el pueblo ecuatoriano vote sí, que desaparezca, porque además las grandes élites del Ecuador han condicionado a través de sus medios contra el derecho de participación ciudadana, porque no solamente el CPCCS fomenta los concursos para elegir a las autoridades de control, sino que también auspicia, apoya y, caramba, hace fecundidad en los derechos que tienen todos los ecuatorianos de participación política, vía digamos, observatorios ciudadanos, vía seminarios, etcétera. Entonces, es una pregunta que yo creo que la Corte Constitucional no le va a dar chance. ¿Por qué? Porque ya anteriormente ha dicho que esto pasa por el tamiz de una reforma parcial de la Constitución. O tal vez ahora pueden decir que, profundizando el tema, que vayan y se elimine porque forma parte de la estructura del Estado, que sea una asamblea constituyente la que decida. Vamos a ver si el presidente la presenta con mucha motivación consistente, cómo va a actuar los jueces de la Corte Constitucional. Pero yo estimo que esta es una pregunta sensible, que si pasa el filtro, caramba, el pueblo va a decir que se elimine ese organismo, porque la han desacreditado tanto, pero tanto, que ya es una cosa. Mire, a mí me destituyeron el 30 de enero, porque decían, y ese es uno de los fundamentos del delito de asociación ilícita, que los 4 consejeros que nos denominaron Liga Azul, hemos querido apoderarnos de los bienes del Estado a través de los concursos, etcétera. Pero usted le consta, Richard, yo ingresé mediante acción de personal el 30 de diciembre de 2024, salí en un mes, 30 de enero de 2025, y nunca hubo un concurso. Yo jamás voté por un concurso a fiscal, etcétera. Todos salimos destituidos el 30 de enero, ha pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y todos los organismos de control están en funciones prorrogadas. El fiscal, el defensor del pueblo, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, los integrantes del Consejo de la Judicatura. No ha habido un concurso. O sea, fue un pretexto que hicieron las élites dominantes del país para eliminar a los supuestos correístas, entre comillas. Yo jamás recibí una instrucción negativa, absurda, del partido Movimiento RC5, porque supuestamente yo era afín a Rafael Correa. Yo soy amigo de Rafael Correa, pero Rafael siempre fue muy tinoso, muy caballeroso. Jamás me planteó un asunto de esa naturaleza. Sin embargo, la prensa, usted sabe que la prensa, en lugar de informar, la prensa mayoritaria hegemónica, lo que hace es desinformar. De manera tal que esta pregunta, yo creo que tal vez la Corte va a decir que sea en asamblea constituyente o mediante reforma parcial por la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué pasa. Habría que ver qué pasa. Vamos a la 4, doctor. Qué importante. Dice, ¿está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Este es un tema que yo, a nivel personal, creo que hay muchos legisladores y que no solamente de bajar la cantidad de legisladores, Richard, sino presentar la calidad de legisladores para que no hayan jóvenes de 20 años que hacen muñequitos cuando como el chico este de ADN, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Comenzó a hacer dibujar de muñequitos y le hicieron todo un bullying a nivel nacional. La gente se burlaba. Caramba, para ser legislador, los legisladores fiscalizan y hacen leyes. Deberían ser profesionales de tercer nivel, mínimo. Pero no, y de la edad, no, a partir de los 16 años puede ser candidato a legislador. No. El país tiene que tener conciencia que quienes hacen las leyes en el poder legislativo tienen que ser gente ya adulta y que tengan, digamos, capacidad profesional. Eso sí yo demando. Y tal vez sí, yo estoy de acuerdo que se disminuya el número, pero veamos qué dice el pueblo ecuatoriano. Qué bárbaro. Ahora, bueno, y otra cosa que aquí cabería, no es que es contra la democracia ni nada de eso, pero doctor, yo creo que
para ser asambleísta. A ver, para ser médico se estudia, para ser abogado se estudia, para ser odontólogo se estudia, pero para ser alcalde que va a administrar toda una ciudad, no importa que no sea estudiado, con tal de que sea un líder. No importa si es GDO. O sea, esas características se tienen que cambiar urgentemente, porque usted decía hace un momento, un muchacho de 20 años que no sabe ni dónde le apunta la nariz. Eso es terrible. O sea, ya, ¿hasta dónde? Es verdad, o sea, lo que yo estoy de acuerdo con tu planteamiento y la gran mayoría del pueblo lo piensa así. Porque la democracia ecuatoriana que se inauguró en el nuevo tramo el año con Jaime Roló fue el 10 de agosto de 1979, ya tenemos 46 años de democracia, pero la democracia ecuatoriana no ha madurado, no ha madurado. Han pasado tantos hechos políticos y la democracia no ha sido quebrantada con una dictadura militar ni civil. Sin embargo, nuestro pueblo no tiene cultura política y no tiene cultura política republicana ni democrática. ¿Culpa de quién? De los gobiernos, de los líderes políticos y de la prensa. Esa es la gran verdad. Nosotros vemos aquí a periodistas, entre comillas, como Javier Benedetti, como Carlos Vera y otros más, que en lugar de actuar con ética, imparcialmente, contrastando la información, son pautados por los gobiernos de turno, son direccionados en una posición ideológica política y no hacen un periodismo de investigación seria, responsable, en la cual tienen que estudiar los dos frentes de un panorama político, ¿no? De un panorama, de un hecho noticioso, digamos. Sí, esto es terrible, ¿no? Yo sí creo que, y aparte de eso, o sea, no proponen, por ejemplo, reformar un Consejo Nacional Electoral, reformar el sistema de votación. Doctor, estamos en una era en que todo es tecnología, en que la presencia de la inteligencia artificial no es que nos está reemplazando, nos está ayudando a estudiar un poco más, inclusive porque nos obliga a conocer. Y seguimos todavía votando, doctor, como hace 100 años atrás, 200 años atrás, Claro, con un es que papelito, rayamos y 3 o 4 personas son las que definen si el voto fue o no fue legal. O sea, ¿y dónde queda mi voto que yo lo quiero ver? claro, es que la democracia ecuatoriana es una democracia endeble, es una democracia hasta cierto punto débil, a pesar de los 46 años que tiene del segundo tramo, porque nuestro país no es un país desarrollado culturalmente. Tiene un déficit de capacidad política. Y hay los culpables son los políticos, todos los gobiernos que han tenido. Los culpables son muchos medios de comunicación colectiva y los culpables la propia gente que no se autoeduca. Eso es todo. O sea, si nosotros como país no nos preocupamos de fortalecernos nosotros mismos, nadie nos va a fortalecer. No va a ser las bases militares extranjeras que quiere poner el señor Noboa la que nos va a ayudar a salir de la postración económica, social y política a todo nivel. Hasta se llega a mentir, mira Richard, se llega a mentir con descaro. El gobierno ahora último, usted sabe que tiene convenios, te pongo un ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario asigna dinero y ya yo he escuchado a ministros que dicen, ahora sí vamos a hacer obra pública. Pero eso es mentira, pues. El dinero que presta el Fondo Monetario Internacional no es para obra de inversión social pública. Ese dinero siempre va a dos cosas fundamentales. Va al pago de la deuda externa para que el propio pago de la deuda se vaya cumpliendo y va para los dineros de los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas. Pero no va para construir hospitales, no va para la educación. El dinero del Fondo Monetario Internacional no puede irse para la inversión social. Y se miente de parte del gobierno. Yo he escuchado que se miente descaradamente. Van a llegar 5.000 millones. Y la gente de Teleamazonas, que es la televisión nacional del gobierno de Noboa, lo dicen con los propios ejecutivos del gobierno, lo dicen con desparpajo y sinvergüenza. No, entonces la gente consume lo que le dicen, aunque le mientan.
como dice el presidente Correa, es una gran verdad. ¿Por qué no se pregunta que el país necesita que se normalice a nivel de una norma constitucional el derecho a la verdad? Tenemos que tener el derecho a ser informados con verdad, no con mentiras, no con desinformación. Claro. Vamos a las 5. Ahí tenemos las 5. Dice don Daniel Novoa, ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Como está redactada, parecería ser que es una pregunta muy interesante que merecería el sí, como está redactada. Pero eso es una gran mentira del gobierno. ¿Por qué? Porque es un retroceso laboral. Es precarizar los horarios. Y no es verdad que van a poner por primera vez. Ahí van a entrar, ahí no va a haber, digamos, ningún tamiz de filtro. Allí lo que van a hacer es justamente, eso está desde los mandatos constituyentes, está vetado. La contratación laboral por horas está prohibida por la Constitución ecuatoriana. Entonces, ese es un neoliberalismo abierto, audaz y sin fundamento. Y que aparentemente la pregunta es interesante, nos llevaría a votar sí, aparentemente, pero hay una trampa en el interior de la misma. Ya. Definitivamente es una pregunta mañosa con una trampa de por medio. Claro que sí. Vamos a las 7, mi doctor. Dice, ¿está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de las salas de juegos y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar? Mire usted. Richard, esta es otra pregunta tramposa. Aquí lo que se quiere es que el lavado de dinero se legalice. Van a través de los casinos, va a meterse plata mala vida. Definitivamente. Y a mí me parece que fue una decisión muy acertada en el gobierno del presidente Correa que se haya eliminado los casinos, porque eso iba en detrimento de la economía nacional. No hay un casino que salga perdiendo, ¿ya? Y psicológicamente era una atrofia psicológica de mucha gente que perdía fortunas por ir a los casinos. Y es una pregunta tramposa, porque aparentemente es atractiva, pero en el fondo lo que se quiere es viabilizar el lavado de dinero a través de los casinos en los hoteles de 5 estrellas. Ya, o sea, lo que van a hacer es darle más poder a los GDO. Exactamente. Ahí se ve que hay un contubernio perverso entre el GDO y ciertos sectores políticos. Eso es indudable. Qué terrible, doctor. Sumamente terrible, Richard, sumamente terrible. El Ecuador vive momentos difíciles, realmente difíciles. Creo que estamos viviendo una dictadura. Yo creo que no vivimos una dictadura, vivimos una democracia disfrazada, una pseudo-democracia, porque en una dictadura brutal y sangrienta no estaríamos nosotros hablando. Pero hay márgenes para que se aclaren a través de estos programas y que la ciudadanía sepa la realidad de las cosas. Por eso que hay que hacer campaña. No solamente la campaña en una consulta, en una elección presidencial o de alcalde, corresponde a los partidos políticos, corresponde a la ciudadanía, al espíritu cívico de los ecuatorianos. Yo jamás me he afiliado a un partido político, pero desde el año 79, en toda elección doy mi opinión política y cívica a través de escritos de mis alumnos, etcétera, porque el profesor tiene que enseñar. Puede estar equivocado una persona en una posición, pero tiene que dar la opinión que de corazón sienta es la acertada. Y en este caso, yo pienso que esta consulta hay muchas preguntas tramposas y mañosas propias del neoliberalismo derechoso del gobierno que no ata ni desata. Había dejado esta última de fondo
porque esta requiere, yo sé que usted le va a hacer un análisis bastante profundo. Era la 6, donde dice que si está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicios políticos, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta. Vea, Pero yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional, Salgado, que esta mañana dijo que eso era una cosa bárbara. Los jueces constitucionales no pueden estar sujetos al control político de la Asamblea Nacional. Esta es una pregunta hecha con dedicatoria. ¿Por qué? Ayer la Corte Constitucional del Ecuador suspendió algunos artículos de las 3 leyes estas conflictivas, ¿no? Y era como venganza. Imagínate que gane esta pregunta. Caramba, la mayoría de ADN y Pachacuti los va a votar a todos los jueces, los 9 jueces de la Corte Constitucional, y van a poner a jueces a sus anchas. No, los jueces constitucionales son los encargados justamente de interpretar la Constitución y de tener esa libertad de acción del resto de movimientos y partidos políticos e instancias del poder público. Yo sé el origen de esta Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional nació con el Trujillato, con el Consejo Nacional Transitorio, fue puesto a dedo. En la consulta de febrero del 2018 no se contemplaba esta situación, pero sin embargo el doctor Trujillo tumbó a la Corte Constitucional anterior y se ha ido modificando, pero a mí me parece que es el único, digamos, instancia de respetabilidad en el Ecuador. Lo he hecho ayer, claro, alguien puede decir, pues es la Corte misma que permitió que Noboa le faltara el respeto a la Constitución cuando la vicepresidenta Abad debió asumir el cargo. Es verdad, todo eso es verdad, incluso el origen que tuvo, pero ahora parece que se ha curado en salud. Yo pienso que con esto incluso las 3 leyes van a ser derogadas porque no tienen unidad de materia. No hay cómo se salven esas 3 leyes dictadas por el presidente Noboa y está desesperado. Además, seamos claros, la propia Corte Constitucional, en mayoría, ellos no van a autorizar esto, pues. ¿Cómo van a autorizar? ¿Van a hacerse un harakiri, un suicidio político? No, no lo van a autorizar. Pero sin embargo, el presidente lo pone como para desafiar a los jueces que él tiene poder de convencimiento ante el pueblo y que ellos se van a ir. Pero la Corte no creo que se autosuicide. No se va a suicidar la Corte Constitucional. claro, sería un suicidio que ellos mismos eliminen. Pero por supuesto, imposible. Y mezclarían, doctor, la política con, a ver, los poderes no serían separados, porque ahí la política va a meterle mano a la justicia, a la Corte. Imagínese que la Corte Constitucional así digamos, si hay el control político, los que van a mandar en la Corte Constitucional son las mayorías legislativas, pues. Y eso es lo que justamente no se necesita. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar definitivamente. Entonces, el diseño constitucional ecuatoriano en cuanto a la Corte Constitucional me parece bien. Que los jueces de la Corte Constitucional no sean objeto de juicio político a través de la Asamblea Nacional. Eso debe continuar. Y creo que la Corte no va a autorizar esa pregunta en lo absoluto. Claro, la Corte definitivamente no se va a matar con sus propias manos. Pero aquí hay una cuestión. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué Noboa, sabiendo que la Corte Constitucional, estos jueces que lo han desafiado por primera vez, es el único organismo que desafía el poder en este momento? Noboa tiene a la función legislativa, tiene la función judicial, tiene al mequetrefe de Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene el Consejo Nacional Electoral. El hermano de doña Diana Tamaín creo que es cónsul en Estados Unidos. Entonces, pero a la Corte no se somete la Corte. Y la Corte no se va a someter a él, pues. Ya con lo que hizo ayer, yo pienso que todas las instancias democráticas y progresistas, todo el mundo ha felicitado a la Corte, hasta Leonidas Issa,
desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda. Entonces, viéndose respaldada por los sectores sociales y progresistas y los partidos y movimientos políticos afines de la izquierda ecuatoriana, yo pienso que los jueces de la Corte no van a suicidarse. No, imposible. Tremendo análisis, doctor. En otro, ya para ir cerrando, sé que usted tiene otros temas pendientes. Para cerrar, una última situación. Digo. Lo que hizo la Corte Constitucional con respecto a estas 3 leyes. ¿Qué va a pasar si Noboa, como siempre se ha saltado la Constitución y los dictámenes, qué va a pasar si él dice, no señor, se va al registro oficial y no pasa nada? Y no toma en cuenta el criterio de la Corte. La Corte Constitucional eso hizo. ¿Qué va a pasar? La Corte Constitucional lo va a destituir. Si hace eso, lo va a destituir porque es un dictador, lo va a destituir. Entonces ya pero lo mismo hizo con la vicepresidenta, porque la Corte no es que se pronunció a favor de nada. Ellos no, pero ahora hay un dictamen ya, hay unas medidas preventivas. No están resolviendo sobre el tema de fondo, ojo. Así es. Son medidas cautelares y suspensión momentánea hasta que el tema de fondo sea considerado mediante resolución respectiva. Pero si no le para bola a nada, la Corte va a destituirlo. Y sería bien destituido si eso hace. Pues sería en ese instante el Ecuador ya no viviría un Estado constitucional de derechos y de justicia, sino un Estado ya dictatorial, de frente. Sí, indudablemente. Mi doctor, gracias por estar. Perdone la molestia. Es hora de merienda, creo. Lo abrazo a la distancia. Gracias por estar, mi doctor. Gracias también. Un abrazo, mi doctor. El doctor Eduardo Franco, un hombre que conoce mucho en derecho, en materia constitucional, ha estado en Hechos Ecuador. Me alegra mucho que haya estado, que la Corte Constitucional lo destituya, dice Enrique Carrillo. Sí, señor. Alfredo, buenas noches. Todo no a la consulta. No a la consulta, dile que no. Deberíamos de ya empezar una campaña todo no, ¿ah? Así como él se manifiesta, porque no es una cuestión, lo que dice el doctor, o sea, todavía no está en firme nada. No está en firme nada. Y a mí me parece esta pregunta terrible. Ya salieron la mayoría de jurisconsultos a decir, oye, ¿qué pasa, por loco? Aguántate. Aguanta, oye, aguanta. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.